Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar con este repaso a estos análisis y en esta ocasión va a estar Ampere, FCC, eDreams, Puig y Squirrel Media. Y bueno, empiezo con Ampere. Bueno, pues Ampere para ponernos un poco en perspectiva, bueno, pues lleva una subida tras el rebote, bueno, pues de toda esta caída de los mercados que ya hubo esos momentos de pánico, que llegó a esa zona de los 0,1156. Bueno, pues desde esa zona tuvo un rebote hasta la zona de los 0,1564 y desde esos niveles, bueno, pues está consolidando. Y hoy ha llegado a una zona interesante, ya que ha llegado ese 38,2% de corrección y bueno, la perforan intradía llegando casi a la media de 100 sesiones, esa zona del 0,1358 aproximadamente, y bueno, pues ha conseguido cerrar por encima de ese nivel del 38,2% de corrección, muy cerquita del soporte que tenía en la zona del 0,1415, ahí tenía una zona de soporte donde estuvo tanteando varios días esos niveles, desde donde arrancó a esos máximos de los 0,1564 y bueno, pues ha conseguido cerrar muy cerquita de ese nivel del 0,14 0,1415 y bueno, pues es interesante dado bueno, pues esa zona, ya que es el 38,2% de corrección de ese impulso último alcista. Está la media de 100 sesiones y bueno, pues ese soporte que ya he comentado, que bueno, pues ha cerrado muy cerquita de esos niveles. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona desde este nivel. Los indicadores, bueno, sigue el estocástico por debajo de la zona de 20, con lo cual sigue la presión bajista en el valor, debería de ser capaz de salir de esa zona de 20, de estar por debajo de 20 para, bueno, pues para que empiece, bueno, pues lo que es... Joder, macho, hoy estoy espesito, salir de esa zona de 20 sería una buena señal, ya que la presión bajista pues disminuiría. Y bueno, pues el resto de indicadores tenemos al Concord, como vemos, contraídísimo justo en la zona 0. Es una zona interesante cuando suele estar contraído en esos niveles. Es una zona interesante ya que suele mostrar bueno, pues zonas de soporte. En caso de caer por debajo, bueno, pues es relativamente complicado que caiga por debajo de la zona 0 la línea de tendencia negra. Entonces, al estar contraída, como vemos aquí, bueno, pues ahí en la caída tan fuerte que tuvo el mercado, rebotó justo desde esos niveles de la línea 0. Entonces, bueno, pues es una zona interesantísima que esté en esos niveles, ya que, bueno, pues son zonas que marcan soportes en los valores. Entonces, el resto de indicadores, bueno, pues tenemos al Vigía, pues como vemos aquí, muy expandido a la baja. Esto también es una buena noticia, porque parece que se empieza a girar y al estar tan expandido a la baja, bueno, pues da una señal alcista. Entonces, bueno, pues lo dicho, se junta un cóctel entre zonas interesantes de soporte e indicadores en zonas interesantes también, que bueno, pues puede ser una zona interesante para ver una reacción del valor tras, bueno, pues toda esta zona de consolidación que ha tenido el valor después de ese último tramo alcista. Y bueno, pues la zona clara a superar para mí, bueno, pues serían esos entornos de la zona del 0,15, ya que bueno, pues es toda esta última zona que ha estado el valor, bueno, pues es la zona de últimos de mayo que ha estado intentando superar y no fue capaz. Entonces, bueno, pues para mí superar ese nivel con un volumen alcista bastante alcista, pues sería una buenísima señal de cara a, bueno, pues acabar esta figura de consolidación y reiniciar una tendencia alcista. FCC, bueno, pues otra que llega a esos niveles de consolidación, bueno, pues tras este último impulso alcista. Y bueno, pues ha llegado a esa zona del 61,8% de corrección de todo este impulso alcista, que lo hizo curiosamente, bueno, pues en esta vela enorme que hizo, que superó, ya comenté que para mí, bueno, pues haber superado esta zona de los 11.10, 10.90 aproximadamente, que era esa zona de resistencia, para mí el objetivo era ir a buscar la zona del 11.70. La verdad es que directamente fue a la siguiente zona de resistencia, que eran los 13.52. Entonces, bueno, pues todo eso lo hizo en una sola vela.
Entonces desde esos momentos está en esa consolidación y hoy ha llegado a esa zona del 61,8% y parece que desde esos niveles, bueno, pues ha reaccionado bueno, pues de una manera positiva. Entonces, bueno, pues vamos a ver en próximas sesiones si empieza a aumentar el volumen. Eso sería una buena señal de cara, bueno, pues a haber acabado esa consolidación y bueno, pues desde estos mínimos intenta reaccionar al alza y la zona que debería de superar sería esa zona de los 12,80. Superar esa zona de los 12,80 para mí, bueno, pues sería el haber acabado esta consolidación y bueno, pues reactivar la tendencia previa en busca de nuevo, bueno, pues de esa zona de los 13,50, que es la zona a batir ahora mismo. En cuanto a los indicadores, bueno, pues de momento están unos laterales, como ahora mismo tenemos en zona neutral al Vigía y al Concord, también tenemos al Directional Move en esa zona, bueno, pues neutral, y tenemos al estocástico bajista. Entonces, bueno, pues veremos a ver si desde estos niveles, desde esa zona de los entornos de los 12,02, que sería ese 61,8%, desde aquí, como vemos en la sesión de hoy, bueno, pues se ha girado al alza y bueno, pues empieza a crear un impulso que la vaya acercando a esos niveles que he comentado, bueno, pues aproximadamente de esos 12,80, y desde ahí ya tenga una entrada de volumen fuerte rompiendo esa zona y reactivando la tendencia alcista. Por abajo, bueno, pues no perder esa zona del 12,02, ya que perder esa zona del 12,02 posiblemente haría que tuviera una corrección bastante más profunda hasta que la podría llevar incluso a esos entornos de la zona del 11,30, incluso a esa zona de los 11,10, ya que por ahí pasaría la media de 200 sesiones. Entonces, bueno, pues parece de momento que reacciona desde esa zona del 61,8% de corrección. EDIMS, bueno, pues perdida la media de 200 sesiones. Bueno, pues ya comenté en el último análisis que veríamos a ver la reacción tras tapar el gap por completo y bueno, pues la vela que dejó, bueno, pues ya comenté que a mí no me había gustado la reacción que había tenido al tapar el gap y bueno, pues desde esos niveles ha comenzado una corrección y bueno, pues veremos a ver hasta dónde la lleva, porque al haber tapado el gap y reaccionar de esta forma, pues puede haber reactivado la tendencia bajista. De momento ha perdido la media de 200 sesiones y bueno, pues perdida esa media de 200 sesiones, la siguiente zona estaría en torno a la zona de los 7,30. Ese soporte es importante, ya que bueno, como vemos aquí, tuvo esos dos mínimos desde donde arrancó ya hasta esos máximos que marcó al tapar el gap 8,59, y bueno, pues esta zona de 7,30 para mí es zona importante, ya que de perder ese nivel ya se vendría a la zona de los 7,05. Pues vamos a pasar al gráfico semanal, porque la zona del 7,05 aproximadamente sería doblemente importante, ya que en el gráfico semanal estaría esa media de 100 sesiones. Entonces, por ahora está en esa zona de la media de 50 sesiones, que como vemos justo ha cerrado en ese nivel, justo en donde está la media de 50 sesiones. En caso de perder ese nivel ya bajaría a los entornos de los 7,05, que sería esa zona de la media de 100 sesiones en gráfico semanal. Bueno, pues como vemos aquí, ha dejado un máximo bien marcado y se ha girado claramente a la baja. Veremos a ver ahora qué profundidad tiene esta corrección. Vamos a volver al gráfico diario. Y bueno, pues como vemos, bueno, zona importante, tenemos también esa zona de los 7,10 aproximadamente, que tiene toda esta zona de mínimos. Entonces, bueno, pues estos retrocesos de Fibonacci son los del impulso bajista. Como vemos, superó ese 61,8% con objetivo de ir a buscar los 8,90, pero tapó el gap y se frenó claramente. Entonces, bueno, pues estos niveles ya no valen. Vamos a actualizarlos. Y tendríamos que serían estos.
Entonces, la zona de los 7, entre la zona está comprendida de esos 7-10, estos dos mínimos que tuvo el valor en abril, finales de abril, y la zona del 6,93 pasa unas cuantas zonas de soporte. Entonces tenemos que la zona de los 7,10 y los 6,93, que sería ese 61,8% de corrección de todo ese impulso alcista, estaría también incluido la media de 100 sesiones en el gráfico semanal, como ya he comentado, que estaría en torno a la zona del 7,705. Así que toda esa zona de los 7,10 a los 6,93 para mí es una vez perdido bueno, pues esta zona de la media de 200 sesiones, que no es buena señal nunca perder esa media de 200 sesiones. Para mí la siguiente horquilla importantísima de soporte que no debe perder el valor para no profundizar ya con objetivo de ir a buscar los 5,91 sería esa horquilla de los 7,10 y los 6,93. Para mí esa zona es la importante de soporte. En caso de perder ese nivel ya sí que bueno, pues se confirmaría que se reactiva la tendencia bajista y con objetivo de ir a buscar los mínimos previos de los 5,91. Es decir que zona importantísima, repito una vez más, 7,10, 6,93, perdón, soporte importantísimo. Puig, bueno, pues se pone interesante Puig. Se ha girado desde, bueno, pues desde toda esta zona que tras llegar a tapar ese gap, exactamente igual que ha hecho eDreams, se giró a la baja, ha llegado a esa zona, la zona que fue los máximos previos que superó, zona de los 16 aproximadamente, y una vez superado esos máximos fue a tapar el gap y bueno, pues ha llegado de nuevo a esa zona y desde esos niveles de en torno de los 16 ha rebotado, bueno, pues está en este lateral, ahora mismo entre esta zona de los 17,46 y la zona de los 16. ¿Y por qué digo que se pone interesante? Bueno, pues por varios motivos. El primero, los indicadores. Como vemos aquí, tenemos girado al vigía ya cortando la línea 0. Eso es buenísima señal. Tenemos al Concord también a punto de cortar a la línea roja. Eso es otra buena señal. Tenemos ese cierre en máximos de hoy. Otra buena señal. Y bueno, pues veremos a ver ahora, porque como vemos aquí, las cercanías de la media de 100 sesiones siempre han sido resistencia importante. Como vemos, es que lo ha tocado y ha rechazado esos entornos en varias ocasiones. Lo rechazó en octubre, finales de octubre de 2024, en finales de enero de 2025, en el 26 de febrero de 2025 volvió a chocar con la media de 100 sesiones y volvió a tener ese rechazo, y en la última fue el 12 de mayo de 2025 que volvió a tener ese rechazo. Entonces, para mí, superar la zona del 17,46 sería una buenísima señal, algo que no ocurre, bueno, pues desde que arrancó esta corrección allá por la zona de los máximos de los 25,88 aproximadamente. Es decir, que desde esos niveles el valor ha sido incapaz de superar la media de 100 sesiones. Entonces, si unimos esa media de 100 sesiones a esta zona de máximos que marcó al tapar el gap en los 17,46, tenemos una buenísima señal y una señal alcista. Entonces, una señal de posible suelo. Esto puede haber sido una formación se llama taza con asa, que es una especie de vuelta a nube que luego tiene una consolidación y de nuevo al superar el último máximo, bueno, pues ya deja una figura de suelo, y teniendo en cuenta que tenemos una trayectoria bajista prácticamente desde que arrancó a cotizar este valor, bueno, pues esta formación podría ser perfectamente válida. Entonces, ¿qué debemos ver para ver que esta vez es una rotura clara y buena? Bueno, pues sobre todo un volumen muy fuerte al superar estos niveles. La zona de los 17,27 y la zona de los 17,46. Ese es el nivel clarísimo a superar, y como digo, para dar validez a esa figura hay que superarlo con una vela fuerte y clara, y sobre todo con un volumen contundente.
estos son bueno, pues los requisitos que debe tener el valor. En caso de llegar a estos niveles y ver que el valor empieza a girarse, que no consigue superar, que se vuelve a girar, pues de nuevo volvería a caer a la parte de los 16 euros, con el peligro que ya tendría una vez chocado de nuevo con la media de 100 sesiones y no haber sido capaz de superar ese nivel. Es decir, que tenemos esas dos posibles posibilidades, es decir, que superar con mucha fuerza y volumen esas entornos de los 17.27 y los 17.46 por un lado sería una señal muy alcista. En caso de chocar con este nivel y no ser capaz de superar ese nivel, volvería a esta zona de los 16 euros con posibilidad de, bueno, pues posiblemente perderlo tras otro choque más a estos niveles sin ser capaz de superarlo. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero los indicadores por ahora están alcistas, se han girado al alza. Entonces, bueno, pues veremos a ver esa reacción que tiene tras llegar a estos niveles de los 17.27 y 17.46. Squirrel Media, bueno, pues otra que se pone interesante. Ha llegado a una zona, bueno, pues tenía un gap aquí sin tapar, 2.17, lo ha tapado entre la sesión de ayer y la de hoy ha sido una sesión de mínimo a máximo. Claramente, es decir, arrancó en el mínimo 2.16 y bueno, pues ha cerrado en máximos 2.25 y teniendo en cuenta, bueno, pues que está haciendo esta figura de consolidación, el volumen, bueno, pues empieza a aparecer. En cuanto a los indicadores, bueno, pues tenemos al Concord con la línea de señal muy pegada a la zona cero. Bueno, pues rara vez, en rara ocasión, suele cruzar esa línea, la línea de cero a la baja. Entonces suelen ser señales de suelo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si unido que ha cerrado ya ese gap, que está, bueno, pues en esa formación de consolidación y que empieza a aparecer volumen, bueno, pues desde aquí también ha llegado a esa zona de la media de 100 sesiones, es decir, que está en una zona interesante de cara a, bueno, pues finalizar esa consolidación con un posible escape al alza. ¿Cuál es la zona clara que debe superar? Bueno, pues para mí la primera zona sería esa zona del 2.37. Esa zona del 2.37 sería el primer nivel que coincide con la parte alta de la figura de consolidación y que, bueno, pues ese sería el primer nivel a superar con claro volumen alcista y con un claro volumen contundente, es decir, debe superar esa zona con un fuerte volumen. Y la siguiente zona y clara sería esa zona del 2.55. Para mí, superar esa zona del 2.55 ya confirmaría, bueno, y reactivaría esta tendencia previa alcista que tuvo el valor. Entonces, bueno, pues está en una zona interesante, lo dicho, ha tapado el gap, ha tenido una reacción alcista desde ese nivel, ha chocado también con la media de 100 sesiones, tenemos en el Concord pegado a la línea cero, eso suele ser una señal de suelo y bueno, pues lo dicho, una zona interesante. 2.37, la zona clara a superar y sobre todo los 2.55 para confirmar ya el reinicio de la tendencia previa. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Espero vuestros comentarios de todos estos valores. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.